Imaginemos la siguiente situación. Cada vez que estoy hablando con mi mamá, yo sé que en algún momento mi mamá me va a preguntar cuándo me voy a casar o cuándo voy a tener hijos, y esto es una situación que se viene dando hace mucho tiempo. Hablo con mi mamá más o menos una vez por semana, ya sea en persona o por teléfono, pero sé que en algún momento de la charla por teléfono me va a preguntar sobre cuándo voy a tener hijos o cuándo me voy a casar, y esto me angustia un montón. Llega el punto en que, aunque la paso bien con mi mamá y es una persona importante en mi vida, que me gustaría que esté en mi vida, empiezo a evitar las llamadas o tratar de no juntarme con ella porque sé que en algún momento va a venir la pregunta sobre cuándo me voy a casar o cuándo voy a tener hijos. Esta es una situación que es extremadamente común y como esta hay un montón de situaciones que tienen que ver con los límites personales, con la comunicación, con lo que yo quiero, mi vínculo con otras personas y llevan al conflicto. Muchas veces una situación como esta termina con discusiones, agresión, peleas y que encima ni siquiera terminan de resolver las cosas porque seguramente después de la pelea las personas puedan volver a entablar conversación y la dinámica vuelva a repetirse. Entonces, en este video vamos a estar hablando todo sobre asertividad y comunicación. Esto es Psicoeducando, tu recurso sobre psicología basada en evidencia. Bueno, y la pregunta del millón es cómo responder a algo así. Cómo decir que no, cómo pedir un favor, o incluso esto, cómo poner un límite en algo que nos está afectando a nivel, digamos, emocional o personal, ¿no? Y muchas personas sabemos que la comunicación es importantísima. O sea, lo primero que vamos a encontrar a cualquier lado es la comunicación. La comunicación es esencial para las relaciones, para las parejas, para el trabajo. Aprender a decir que no, aprender a establecer límites. Son consejos o indicaciones que vamos a encontrar, pero nadie te dice cómo hacerlo. Nadie te dice, ok, ¿cómo haces para establecer un límite? ¿Cómo haces para comunicarte de manera clara con otras personas? Así que vamos a estar hablando sobre eso en este video, sobre cómo hacerlo, cómo llevarlo a la práctica. Y me parece que un buen primer punto para empezar a hablar sobre comunicación asertiva, que tiene que ver con esto, con poder expresar lo que uno piensa, lo que uno desea, lo que uno quiere, poder pedir cosas y decir que no, es empezar separando de lo que son otros estilos de comunicación no asertivos, como por ejemplo el estilo pasivo, el agresivo y bueno, y el pasivo agresivo, ¿sí? Entonces está bueno empezar a reconocer primero qué estilo de comunicación tenemos nosotros. Si nos está pasando la situación que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Cómo solemos responder nosotros o cómo lo manejamos? ¿Sí? Vamos a hablar primero del estilo pasivo para que podamos ver algún ejemplo concreto de en qué consiste un estilo pasivo de comunicación. Bueno, cuando nos referimos a una comunicación pasiva, nos referimos a un estilo de comunicación donde la persona no manifiesta lo que siente, lo que quiere, lo que piensa o lo que necesita. Este es el claro ejemplo de uno cuando está en un trabajo y lo cargan de tareas, capaz tareas de compañeros que capaz no llegaron a cumplir todo o están de vacaciones o faltaron y nos cargan la tarea a nosotros. Y quizás para no incomodar, para no desagradar, para no chocar o discutir, decimos bueno, ok, y terminamos haciendo toda la tarea sobrepasados, estresados, sin comunicar que capaz no tenemos tiempo, estamos a full con nuestras obligaciones, no tenemos tiempo para hacerlo, entre otras cosas, ¿no? Capaz no nos corresponde, por ejemplo. Sí, o sea, en el ejemplo de Lau se nota como la persona pasiva no hace respetar sus límites, por ejemplo, sus necesidades o sus intereses y suele seguir el ritmo o la iniciativa de la otra persona en la comunicación, ¿sí? O sea, dejando de lado cuáles son las propias prioridades. O por ejemplo en una relación de amistad o de pareja, donde capaz uno, por ejemplo en una amistad o una pareja donde dicen, bueno, vamos a comer. Y capaz uno quiere ir a comer a determinado lugar porque le gusta y no expresa lo que realmente quiere. Quizás la otra persona dice, bueno, vayamos por este lugar que uno capaz no quiere o prefiere otro y no termina de comunicar lo que quiere o necesita. Y capaz después esto obviamente genera malestar porque después uno termina como, che, al final no fui a tal lugar, me hubiera gustado ir y fuimos a tal lugar, que bueno, ahí mezclamos un poco también esta pasividad que puede mezclarse un poco con indirectas, ¿no? Sarcasmo de, bueno, pero a mí me hubiera gustado ir haber ido a otro lugar y no lo llegamos a comunicar. Es súper interesante esto que dice Lau porque acá vemos cómo muchas veces la pasividad se puede mezclar con un estilo pasivo-agresivo. Nosotros vamos a hablar de pasividad, pasivo-agresivo y agresivo, pero en realidad en la práctica se pueden mezclar mucho los diferentes estilos. El estilo pasivo-agresivo es este estilo en donde en realidad uno no hace nada explícitamente agresivo, pero genera un clima o genera una dinámica que las personas no se sienten cómodas y se siente que algo raro está pasando, pero no es nada explícitamente que se pueda señalar como incorrecta, ¿no? Esto es como por ejemplo en el ejemplo de Laos y después vamos a comer a un lugar en donde yo en realidad no quería comer, pero yo no dije nada, por ahí después paso factura de otra manera, de repente estoy súper callado toda la comida, no digo lo que pienso y si me preguntan qué me pasa digo nada, no me pasa nada. Pero se nota que hay algo raro en el clima, en la manera de relacionarme con los demás. Por ahí después puedo no hablarle durante toda la semana porque algo me ofendió, aunque no lo digo claramente. Esto tiene que ver más con estilo pasivo-agresivo. Es pasividad en cuanto a no comunicar lo que a mí me pasa o lo que yo necesito o lo que yo quiero.
y una especie de agresividad en cuanto a hacer sentir mal a la otra persona. Hay una intención de un pase de factura, de que la otra persona entienda algo de lo que me pasa, pero no de manera directa. Bien, el estilo de comunicación agresivo que nos queda es más bien una persona que manifiesta lo que quiere, lo que necesita, lo que piensa, pero imponiéndolo, como avasallando los límites del otro. Sí, no tiene tanto en cuenta el cómo se siente la otra persona, los sentimientos, los deseos, las necesidades de la otra persona. O sea, prioriza más el conseguir un resultado o ser claro, la sinceridad, más que cuidar la relación. Este es el ejemplo típico de la persona que por ahí se presenta no como una persona agresiva, sino como una persona honesta, sincera, que va de frente, que dice las cosas en la cara y que a veces a la gente no le cae. Y bueno, uno dice, bueno, son buenos valores, ¿no? La sinceridad, la honestidad. Y después cuando vemos en la práctica, en realidad pues es una persona muy agresiva en su manera de hablar. Es el ejemplo típico de... mirá, fulana, te queremos decir la verdad, en este grupo de amigas no te queremos acá porque siempre que venís sos muy egoísta y hablas solamente de vos y no prestás atención a los demás, así que no queremos que te juntes con nosotras. Que si bien todo esto puede ser honesto y puede ser sincero, hay una manera de comunicarlo que no tiene en cuenta en realidad los sentimientos y las necesidades de la otra persona y no tiende a llevar a resolver el conflicto para todos, ¿sí? No es como que ganamos todos en Claro. este estilo de comunicación. Así que suele llevar mucho al choque, al conflicto y sobre todo en las relaciones de pareja suele ser muy conflictivo. Y algo interesante de esto es, como decíamos, se suelen superponer muchos los estilos, ¿sí? O sea, una persona, por ejemplo, que viene con un estilo pasivo y por ahí no comunicándose, en el ejemplo de la mamá que nos habla para ver cuándo nos vamos a casar. Si uno viene con estilo pasivo y no se comunica y no dice lo que piensa, de repente puede tener un estilo más pasivo-agresivo donde después en la semana me olvido cosas que mamá me pidió, favores que le vaya a hacer, como me hago el distraído con algunas cosas que me pidió. O en algún momento termino enojándome tanto que paso directamente agresivo y directamente le digo, ¿sabes qué, mamá? Sos una persona súper egoísta, no te importa nada de lo que yo siento, todo el tiempo me preguntás lo que vos querés saber, te pido que no hagas algo y vas y lo haces igual. O sea, pasamos de la pasividad a la agresión directamente. Entonces, por lo general estos tres estilos lo que tienen en común es que no suelen ser útiles para resolver problemas o resolverlos a la vez que cuidamos la relación. Entonces, está bueno a veces hablar de estos tres estilos para diferenciarlo un poco de lo que es la comunicación asertiva, que la comunicación asertiva implica tener más claridad y poder expresar claramente lo que nosotros queremos, a la vez que podemos cuidar la relación si es que esto es algo importante para nosotros. Hay muchas relaciones, como por ejemplo de familia, de amistades y demás, en las cuales queremos balancear el establecer un límite, algo que es importante para nosotros, y también cuidar el vínculo. Totalmente. La asertividad está totalmente ligada a lo que es poner límites, ¿no? A poder encuadrar y decir, bueno, hasta acá, esto no, esto me gusta, esto no me gusta que suceda. Es verdad que gran parte de la asertividad es poder decir que no, pero no es lo único. Pero el poder decir que no, esto no, es una de las patas más importantes de la asertividad, que es sumamente difícil. Digo, uno puede tener o ser asertivo, por así decir, en ciertas áreas, con ciertas personas. Capaz con nuestra pareja podemos ser más asertivos, pero no con nuestra familia. O en el trabajo podemos ser más asertivos que con nuestra familia y nuestra pareja, o al revés, ¿no? En nuestra familia y pareja somos re asertivos y claros, y en nuestro laburo, no. Esto es muy común también para verlo como que no es que tenemos un estilo o el otro. Vamos, como decía Juan, variando en los diferentes estilos de comunicación. Claro, por suerte somos flexibles y nos comunicamos de manera diferente en diferentes contextos y no es igual de fácil o de difícil comunicarnos asertivamente en todos los contextos, ¿sí? Vamos a ver una serie de pasos de cómo podemos llevar esto adelante, cómo podemos comunicarnos asertivamente y también algunos errores comunes o algunos problemas que solemos encontrar. Así que, en primer lugar, una de las primeras cosas que tenemos que saber para poder empezar a hablar de manera asertiva es tener en claro qué es lo que nosotros queremos pedir y sobre todo tenerlo en claro de manera concreta, ¿sí? De manera concreta y específica. Lo que encontramos muchísimas veces es que cuando uno intenta pedir algo, si viene sobre todo con un estilo de comunicación pasivo y no viene ejercitando la comunicación asertiva, es que uno por general habla de manera muy abstracta sin darse cuenta, ¿sí? Si la persona en nuestro ejemplo quiere hablar con la mamá, es muy probable que lo que le nazca es decir un poco más lo que ella piensa de la mamá, más que lo que realmente la mamá está haciendo. Es muy probable que diga algo como, por ejemplo, me gustaría que respetes más mis límites, o que me respetes más a mí, o que no seas tan invasiva, o que tengas más en cuenta mis sentimientos. Y eso es problemático por varios motivos, ¿sí? En primer lugar, no se le hace fácil para la madre el poder acomodarse al pedido porque no está claro cuál es el pedido, o sea, concretamente de qué me está hablando o qué es lo que quiere que yo haga. Y en segundo lugar, por ejemplo, la otra persona se va a poner a la defensiva, ¿no? Se va a poner... se va a sentir atacada si le decimos que es una persona invasiva, ¿sí? Pues directamente le estoy hablando de mis pensamientos y lo que otra persona va a decir es... No, pero yo no soy invasiva. O no sé, ¿a qué te referís? ¿De qué estás hablando? ¿Sí? O no sé por qué vos tenés esa visión.
Porque lo que está pasando acá es que la persona está hablando de sus propios pensamientos de la situación, más que de primero describir qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que realmente quiero. Pero lo que primero tenemos que hacer es poder describir de manera concreta y clara cuáles son los cambios que queremos. En este ejemplo, por ejemplo, yo lo que pediría es: mamá, noté que siempre que hablamos, o las últimas veces que hablamos, solés preguntarme sobre cuándo me voy a casar o cuándo me voy a tener hijos. Me gustaría pedirte, por favor, que no me vuelvas a preguntar sobre estos temas cada vez que hablamos por teléfono. ¿Sí? Esto sería una manera más concreta de pedir exactamente lo que nosotros queremos. Acá hay un punto muy importante, que es primero entender cómo llegamos hasta acá. Por lo general nadie nace sabiendo hablar de manera asertiva, sino que el estilo de comunicación es algo que se aprende en familia y hay diferentes estilos familiares o diferentes contextos en donde facilitan más o menos la expresión y la comunicación. Hay estilos que son más directivos y más controladores que no permiten tanto que una persona se exprese, o que cuando se exprese se lo censura, se lo critica o se le genera culpa. Ay, ¿cómo vas a decir eso? Eso no está bien que me lo digas, ¿sí? Me pone muy mal. En diferentes estilos podemos tener más dificultad para hablar asertivamente y poder siquiera pensar con claridad qué es lo que queremos pedir. Entonces, podemos tomarnos un tiempo para ver claramente cuál queremos que sea nuestro pedido. Un buen ejercicio que suelo plantear es tratar de describir lo que queremos como algo que se pueda ver a través de una cámara, ¿sí? Yo no puedo ver a través de una cámara si alguien es invasivo o no, porque eso es una interpretación personal. Lo que yo puedo ver a través de una cámara es si, por ejemplo, si mamá está entrando a mi habitación. Entonces yo podría pedirle que no entre a mi habitación. O cosas que puedo escuchar en un audio. Yo puedo pedirle que no me pregunte sobre mi casamiento. Si eso es algo que quiero pedir, por ejemplo. Si eso son hechos objetivos que no dependen tanto de mi interpretación. Esto es un primer trabajo, un primer paso importante, ¿no? Sí, cuanto más concretos seamos o más visible la conducta sea, es más fácil de modificarla. No esto que decía Juan, por ejemplo, en una discusión de pareja típica del orden, la limpieza, si uno le dice a su pareja, no, porque sos un vago, dejas todo sucio todo el tiempo, primero, como decía Juan, uno se va a sentir a la defensiva, va a tratar de defenderse, va a tratar de retrucar, responder, no, porque vos la otra vez, porque no, porque decís eso no es así, y va a escalar todo mucho más. Y a su vez, no es claro el mensaje, porque en realidad el mensaje podría ser, básicamente, bueno, me gustaría, como decía Juan, que cuando termines de bañarte levantes la toalla y la cuelgues para que se seque. Digo, si eso es algo que nos molesta puntualmente, ¿no? Como hacerlo más concreto y claro con el otro para que entienda qué es lo que le estamos pidiendo que se modifique. Totalmente. Y bueno, y un segundo punto importante es empezar a ver cuándo lo vamos a comunicar y de qué manera. ¿Sí? Acá hay un par de cuestiones importantes. Por lo general es más fácil establecer los límites y la dinámica de la relación al comienzo de la relación que querer cambiarla una vez que ya se establecieron los límites, ¿sí? Y de última, si queremos cambiar la dinámica, es más fácil primero empezar con límites firmes y después ir flexibilizándonos, que empezar con límites pocos claros, difusos o flexibles y después querer establecer límites claros. Eso suele ser más difícil. Entonces, por ejemplo, en una relación de familia, si esto viene de hace 20, 30, 40, 50 años, esta dinámica, puede ser muy difícil de repente introducir un cambio. Esto es algo para tener en cuenta porque decíamos, hay contextos que son más difíciles que otros. Y ahora, ¿cómo lo vamos a comunicar? Es importante separar el momento de la implementación del momento de la comunicación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que no queremos hacer es avisarle a nuestra mamá la nueva regla en el momento en que la está rompiendo, ¿sí? No queremos que cuando nos estamos hablando por teléfono y me empieza a preguntar sobre el casamiento, no queremos en ese momento decirle, ¿sabes qué? A partir de ahora quiero que nunca más me preguntes sobre casamiento y cortarle el teléfono ahí, ¿sí? Esto es importante aclararlo porque, digamos, por lo general solemos hacer lo contrario, digamos, establecemos los límites cuando estamos tan enojados que ya no lo aguantamos más, ¿sí? Y lo que hacemos en el momento es establecerlo de manera excesiva. Obviamente, ¿sí? o también incluso agresiva, ¿no? Sí. Chocante, donde llegan las discusiones, las típicas discusiones de pareja. Digo, cuando uno pone el límite, cuando no aguanté más, me lo aguanté 5 días, 10 días, puse los límites, pero en un momento donde ya fue un poco agresivo y no, como dijimos antes, no busca resolver el problema. Claro, o sea, parece un intento a corto plazo, pero la realidad es que a largo plazo, digamos, se van a sentir todos peor, no va a arreglar las cosas, y sobre todo solemos establecer límites en ese momento que no son sostenibles a largo plazo, ¿sí? Yo en el momento de enojo puedo decirle algo como, no me vuelvas a llamar nunca más en la vida, ¿sí? Y es muy difícil sostener eso, y después lo que uno termina aprendiendo, tanto uno como la otra persona, es que no hay que tomar tan en serio los límites, o como que las cosas son flexibles, y eso no es un buen aprendizaje para ninguno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que está bueno es separar los dos momentos, el momento de implementación del momento de comunicación. Es, por ejemplo, en la semana poder hablar con mamá y decirle, ¿sabes qué, mamá? Hay un tema del que te quería hablar.
Noté que últimamente cuando venimos hablando por teléfono me solés preguntar sobre cuándo me voy a casar o cuándo voy a tener hijos, así que te quería pedir que por favor no vuelvas a hacer eso a futuro, ¿sí? Y después, digamos, se separa este momento del momento cuando realmente pase, porque de esta manera anticipamos el pedido, o sea, no lo hablamos en caliente, tratamos de separar las emociones intensas de la comunicación, que eso es importantísimo, y sobre todo la otra persona va a estar un poco más anticipada, ¿sí? O sea, ya va a saber qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos de la otra persona. Entonces, de última, si rompe alguna regla más adelante, vas a ver que lo está rompiendo, y eso va a hacer que sea un poquito más fácil para otra persona y para nosotros poder proceder cuando eso pase. Primero, antes de ya empezar a hablar sobre la consecuencia, está bueno reconocer cómo se puede estar sintiendo la otra persona. Porque ¿qué es lo primero que seguramente va a decir mamá si le pedimos que no nos hable sobre cuándo nos vamos a casar? O sea, ¿qué es lo primero que le suele surgir hacer? Que obviamente lo hace porque capaz le importamos o nos quiere, no lo hace con maldad, con malicia, ¿no? Como capaz, no defendiéndose, sino como, pero yo lo hago porque te quiero, porque me importa, quiero saber cómo estás, si estás bien, si necesitas algo. Totalmente, totalmente. O sea, por más asertivos que seamos en nuestra comunicación y por más claros que sea nuestro pedido, por lo general es un cambio en la dinámica. Le estamos pidiendo algo diferente y si nunca le pusimos un límite o nunca le pedimos algo, nunca le establecimos con quién nos sentimos cómodos y con qué no, es un cambio de dinámica que la otra persona suele sentirse como desencajada, ¿sí? Entonces, acá algo muy importante es primero no entrar a discutir nada de esto ni tampoco explicar por qué yo voy a establecer mis límites, ¿eh? Que ahora hablamos sobre esto, pero la idea es poder reconocer cómo se está sintiendo la otra persona. Podría hasta anticiparnos para ahorrarnos este comentario. Sí. Entiendo que, o si querés hasta lo podés escuchar, ¿sí? ¿No? Entiendo que para vos es una muestra de cariño, porque significa que estás pensando en mí, que es muy importante para vos saber cuándo me voy a casar o no, y entiendo que para vos el abuelo está muy preocupado y se siente muy mal porque quiere llegar a conocer a sus nietos. O sea, es reconocer y entender el punto de vista de la otra persona, ¿sí? E igualmente seguir estableciendo los límites, ¿eh? Es claro, entiendo todo esto, entiendo que esto es muy importante para vos y repetir incluso el punto de vista de la otra persona. Entiendo que vos sentís que lo haces desde un lugar de cuidado. Pero igualmente... Pero igualmente, tal cual, pero igualmente te quiero pedir que por favor cuando estemos hablando por teléfono no me preguntes sobre cuándo me voy a casar, cuándo voy a tener hijos. Incluso le puedes establecer otra vía de comunicación, ¿sí? Como un canal alternativo de cómo... Porque pedirle que nunca en la vida te pregunte puede ser muy difícil, ¿sí? Pero se puede negociar un poco para que lo que vos querés pedir se pueda pedir concretamente, ¿sí? Total. E incluso muchas veces, cuando uno viene sin poner límites en ciertos vínculos o relaciones, está buenísimo aclararlo, porque primero se siente incómodo en uno. O sea, uno también tiene como que estar un poco preparado con su guión porque es incómodo, o se puede sentir con incomodidad o miedo, culpa. Y también en otro lado lo va a sentir como, ¿qué pasó? ¿No? Como pasó algo raro, ¿qué está sucediendo que me estás diciendo todo esto? En este sentido... Está bueno también no engancharnos mucho en si nos dicen, pero ¿qué pasó? Estás cambiada, ahora sos otra persona. Digo, no entrar en eso porque sabemos que en algún punto puede ser difícil de entender para el otro lo que está pasando, que empezamos a hablar un poco más de límites o distancia en las cosas que nos gustan o qué cosas queremos o qué cosas necesitamos hoy. Pero está bueno decir, en este momento te estoy pidiendo que, de vuelta, repetir, ser no como un disco rayado de repetir lo que estamos pidiendo y que no se enfoque la charla en otra cosa. Como, ¿qué te pasa ahora que estás poniendo límites? Tal cual, esto que dice Lau es importantísimo, ¿sí? Por lo general, cuando no solemos tener un estilo asertivo y somos muy pasivos, cuando empezamos a intentar establecer límites por primera vez, solemos querer explicar un montón, ¿sí? Porque justamente no queremos caer mal y sabemos que esto puede sonar raro para el otro y por lo general nos preocupa mucho que el otro se enoje o que esto no le guste a la otra persona, así que pensamos que si explicamos, la otra persona va a compartir nuestro punto de vista y va a estar de acuerdo, ¿sí? Mientras más explicamos, por lo general le estamos dando más permiso a la otra persona para que nos siga insistiendo en que cambiemos nuestro punto de vista, ¿sí? Es como que estamos dándoles más canales para que el otro pueda insistir. Y esto está, pero estudiadísimo y demostradísimo. O sea, mientras menos explica, es más fácil establecer un límite. Acá donde choca nuestro deseo de querer agradar con nuestro deseo de establecer un límite, que en realidad también es una falsa dicotomía, digamos. Por lo general uno no cae mal a las personas por establecer límites. Esto puede ser porque es una relación que viene hace mucho tiempo, pero si uno arranca una relación así, de cero, con otra persona estableciendo límites claros, no cae tan mal una persona que establece límites claros. Al revés, es como darle nuestro canal de cómo nos sentimos más cómodos comunicándonos con los demás. Total. Sí puede haber que hay a veces uno también por nuestra historia de aprendizaje podemos aprender que es mejor no expresar algunas cosas, ¿no? Como el típico, bueno, pero esas cosas no las digas en público, no digas esto que pensás porque el otro se puede enojar, y uno pueda empezar a actuar de esa forma por miedo a que lo rechacen, que lo dejen de lado,
o incluso nos puede haber pasado en un momento de nuestra vida también, que hayamos dicho algo y alguien nos haya dejado de hablar, ¿no? Digo, esto puede estar sucediendo, digo, para que entendamos que puede tener un sentido, también que muchas veces la asertividad sea difícil. Totalmente, es súper comprendible. De hecho, hasta puedo hacer un video entero hablando sobre las causas de esto, ¿sí? Porque hay un montón de creencias detrás de estas conductas que son súper interesantes, ¿sí? Ahora, lo que es importante es que este impulso que tenemos de explicar las cosas, por lo general juega en nuestra contra, ¿sí? No es que mientras más expliquemos, más de acuerdo va a estar la otra persona, sino que al revés. Suelen vernos instintivamente más flexibles o más porosos nuestros límites como para poder, digamos, no respetarlos, ¿sí? Y esto se ve hasta muy claro, ¿no? Imaginemos el ejemplo de unos padres que están llevando, no sé, que están en el supermercado con los hijos y el hijo le pide que le compre un helado, ¿sí? Si uno dice no es lo mismo que si uno le dice no sé, porque hace poco compramos helado y estamos gastando mucha plata. Y mientras más explicaciones uno da, por lo general la otra persona nos ve más flexibles y más munición tiene para empezar a discutirnos cada uno de estos puntos. Ya, desarmar los argumentos y empezar a como buscar, bueno, no, esto no, porque esto no por esto, como empezar a... Tal cual. buscar. Pero comimos hace un montón helado y dale, no es tan caro, pero a tal le compraron tal cosa, ¿por qué yo no puedo un helado? O sea, mientras más explicaciones damos más argumentos para discutir. Y aparte, pareciera que tenemos que tener argumentos como para establecer un límite, ¿sí? Como cuando esto no es así en realidad. Entonces, la idea es por ahí algo muy breve, como mirá, yo me siento más cómodo no hablando de esto por teléfono, a mí me gustaría más que no me preguntes sobre esto por teléfono. Eso es todo el argumento que hace falta, o toda la justificación o toda la explicación. Entonces, bueno, esto es importante en cuanto a la comunicación, en cuanto a establecer límites. Y como decíamos, bueno, explicar un poco cuáles van a ser las consecuencias de no cumplir este límite. Que esto puede ser, si esto llega a pasar más, yo seguramente vaya a cortar la conversación en ese momento. La idea de poder anticipar esto es que no sea emocionalmente tan fuerte para otra persona ni para nosotros cuando después esto pase y que esté claro el plan de implementación. Esto es lo que suele no haber cuando ponemos un límite en caliente, ¿sí? Como decimos, no te hablo nunca más en mi vida. ¿Cómo lo vamos a llevar adelante eso? ¿Qué hacemos si nos contacta y nos pide perdón? O sea, no tenemos tan pensado cómo llevarlo adelante y cómo implementarlo. La idea es que acá pensemos qué va a pasar si este límite no se cumple, ¿sí? Y lo que tiene bueno es que por lo general, cuando esto es anticipado, la otra persona reacciona mucho mejor después cuando esté infringiendo un límite o algo que le pedimos, que si imponemos la regla en el momento. Si yo le aviso a mi hijo, por ejemplo, que quiero que después de las 11 de la noche no siga jugando a la Play, y se lo aviso con una semana de anticipación, y después le aviso son las 10, en una hora apagamos, son las 10:30, en una hora apagamos, quedan 10 minutos, en 10 minutos apagamos, y en 10 minutos voy y apago, va a ser mucho menos intensa la reacción del malestar que si de repente impongo la regla y lo aplico en ese momento. No se puede jugar más a la Play después de las 11, voy y le apago. Ahí la reacción va a ser enorme. Esto es lo mismo, la idea de anticipar que si esto pasa vamos a cortar el teléfono es que después cuando esto pase sea menos intenso emocionalmente para todos, para la otra persona y también para nosotros mismos. Pues ya tenemos más claro el plan de acción acá a futuro, ¿sí? Esto es como la idea de cómo poder establecer un límite de manera clara cuidando la relación. Y después llega la parte de la implementación, ¿no? O sea, ¿qué hacemos después cuando estamos hablando por teléfono y como es muy probable que pase las primeras veces, mamá en un momento nos pregunte cuando nos casamos, ¿sí? O para cuando elijo. En este momento lo que podemos hacer primero es recordar lo que hablamos, o sea, ¿te acordás que te había dicho que si me preguntabas sobre este tema yo iba a cortar la conversación porque no quería que hablemos? No importa lo que diga, seguramente se justifique, ¿sí? Ay, pero era diferente, pero fue hace un montón, pero bueno, es que me preocupa un montón, cualquier otra excusa, no me acuerdo, me había olvidado, perdón, dejémoslo pasar, lo reconocemos, lo agradecemos, agradezco mucho que puedas reconocer que bueno, que metiste la pata, gracias por reconocerlo. E igualmente cortamos la conversación. Igualmente en este momento voy a terminar la conversación y hablamos mañana, ¿sí? Y este último paso de implementarlo es importantísimo. Sí. ¿Qué pasa si no lo implementamos? ¿Qué estamos aprendiendo? La otra persona lo que aprende en algún sentido, no es que lo piense, pero emocionalmente lo que aprendemos tanto nosotros como otra persona es que si nos piden perdón, nos pueden pasar por arriba, ¿sí? Mientras sea con buenos modales, nos pueden pasar por arriba, ¿sí? Y la idea es, por un lado, cambiar eso, digamos, los límites son límites, ¿sí? O sea, por más allá de que haya buena intención o no, que se reconozca, es importante hacer respetar nuestros límites. Y por otro lado, separar esto del enojo. Esto no es una pelea, ¿sí? Esto no significa que está todo mal o que se pudre toda la relación o que es el fin de la relación. Porque solemos tener eso aprendido, porque al principio cuando establecemos límites es cuando estamos enojados. Entonces la idea es empezar a separar un poco las cosas y poder establecer un límite de un lugar de tranquilidad o de serenidad o de calma, ¿sí? Como, bueno, te agradezco mucho que lo puedas reconocer. Igualmente, como te dije, en este momento vamos a terminar la conversación. Seguimos hablando mañana más. Chao, un saludo. Y mañana lo hablamos y está todo bien, ¿sí?
Esto es un aprendizaje para las dos partes. Lo que no queremos hacer es decir, te pedí específicamente que no hagas esto y lo hiciste igual. Porque en ese momento de vuelta volvemos a mezclar la emocionalidad intensa con el establecer límites, ¿sí? La idea es como empezar a enfriar las aguas. Y acá dependemos mucho de la otra persona. El miedo más común que encontramos acá es, ¿y qué pasa si la otra persona se enoja? Sí, ¿qué pasa si la otra persona me dice que soy un mal hijo, que soy una mala hija por establecer este límite? El tema es que si pasa eso, tenemos problemas mucho más grandes que nos pregunte por nuestro casamiento, ¿sí? Hay una dinámica relacional que no está buena, ¿sí? Que eso es un problema mucho más grande. Y eso puede estar modelando el resto de nuestras interacciones sociales en nuestra vida. No es esperable que cuando establecemos un límite, la otra persona se vuelva como nuclearse con nosotros y quiera como un ultimátum y eso. No, o te pregunto sobre el casamiento o cortamos todo vínculo, ¿sí? Es muy intenso eso. Entonces, es importante poner esto en perspectiva. O sea, por ahí no es la mejor persona para aplicar límites, pero esto no es un buen modelo de lo que es aplicar límites con las personas en general, ¿sí? Lo más esperable es que la otra persona pueda reconocer estos límites y de manera gradual, a pasos sucesivos, ir empezando a acomodarse a la nueva dinámica que estamos tratando de proponer, ¿sí? Y yendo de la mano con anticipar consecuencias a la otra persona a raíz de nuestro pedido que le acabamos de hacer, por ejemplo en este caso del ejemplo de nuestra madre, también es muy preferible muchas veces encarar las consecuencias positivas, agradables que va a tener la otra persona, ¿no? Como voy a estar más a gusto de llamarte los domingos, de hablar con vos, voy a tener más ganas de tener esa charla telefónica, mostrarle el efecto positivo de poder cumplir con eso que le estamos pidiendo. No solamente lo negativo de, bueno, si lo haces te voy a cortar, anticipárselo, sino también incluso si esto lo puedes respetar, yo voy a sentirme con mucho más ganas y gusto de llamarte. Totalmente, podemos tender mucho como al ultimátum o hablar desde el lugar del enojo y qué es lo negativo que va a pasar, que es importante anticiparlo para que no sea tan grave, pero sobre todo también muchas veces hablar del lado positivo que tiene para la relación, el poder escuchar nuestro pedido y poder tenernos en cuenta. Y algo muy importante es poder hablar desde la primera persona, ¿no? Desde lo que yo pienso de la situación. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que mencionaba de una pareja que está planificando ir a comer, la pareja que capaz termina eligiendo uno de los dos, la otra persona puede decirle, sos un egoísta, siempre elegís el mismo lugar vos, o siempre elegís vos a dónde ir, nunca me preguntás. Y una opción más asertiva, ¿no? De poder comunicarlo desde el yo pienso que cuando elegís un lugar para ir a comer y no me preguntás, no te importa lo que yo quiero, ¿no? Como lo que yo pienso, no estoy diciendo que la otra persona lo está haciendo adrede, es así, es egoísta, esto que hablábamos de no etiquetar, de no juzgar, sino es lo que yo pienso, mi percepción de las cosas. A mí en ese momento me hace pensar que por ahí no soy importante para vos, como hablando más de tus propios sentimientos, ¿no? Como responsabilizándonos de qué es lo que nos pasa a nosotros y poniéndolo como lo que son, pensamientos, no hechos. A mí en ese momento, cuando me preguntas a dónde quiero ir a comer, me hace pensar que por ahí no soy importante para vos. ¿Esto es así? O sea, te estás abriendo la posibilidad de que pueda haber una alternativa diferente. Total. Y por eso esto es importantísimo también, como decía antes Juan, de ver si es el momento que está pasando, el momento de hablarlo u otro, ¿no? Planificarlo, como decir, bueno, este no es el momento, siento que ahí la emoción está un poco más intensa de lo normal, o lo hablamos mañana a las 16 horas, ¿te parece? ¿No? Como planificarlo, no dejarlo pasar como, bueno, ya fue, no lo hablemos, porque muchas veces pasa eso, uno no lo habla en el momento porque está enojado, pasan los días y no se habla, cosa que tampoco es algo que esté bueno para una relación. Ese sería más como el estímulo pasivo, ¿no? Claro, pasan las cosas y se evitan y bueno, seguimos, pero está bueno que si notamos que algo realmente que nos importa, nos está afectando y nos va a afectar el vínculo con la otra persona, planificarlo al día, al otro día, en 24 o 48 horas y sentarnos a hablar. Y aparte, parte de lo que tiene que ver con trabajar con la pasividad es notar el rol que uno tiene en la dinámica de la relación. Porque si no, a veces uno tiene una manera de pensar en donde queda estancado con este rol pasivo, justamente, con el rol de a mí me hacen las cosas, ¿sí? Mi pareja es egoísta y por eso no me pregunta dónde quiere ir a comer. Y la idea de cambiar la dinámica es poder empoderar a la persona que está en este rol de pasividad y poder darle herramientas y que se sienta que tiene un rol y tiene algo que hacer en esta relación. Total. Y parte de eso es desde lo discursivo, de poder hablar de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de lo que a mí me pasa, sin culpar al otro. Que el otro, bueno, obviamente tiene un rol, porque la interacción es entre ambas partes, ¿no? Pero es importante que uno pueda responsabilizarse en parte de lo que está sintiendo, porque este es lo que abre el camino a empezar a comunicar un poco lo que uno quiere. Total. Bueno, y sabiendo todos los pequeños pasos o sugerencias de cómo comunicarnos de manera asertiva con las demás personas, algo que va a surgir y que seguramente se estén preguntando es, bueno, ¿qué pasa si en ese momento la otra persona, cuando le estoy por cortar el teléfono a mi mamá porque me preguntó nuevamente por cuándo me voy a casar, cuándo voy a tener hijos,
me empieza a decir, no, no me cortes, no, pero no, dale, no lo hago más, ¿no? Digo, ¿qué hago? Si, digamos, en ese momento donde puedes tener más vulnerabilidades, y está bueno notar uno ya, anticipándose, uno se conoce y va anticipando qué cosas nos van dificultando más poner límites, ¿no? Saber, me va a costar porque si se pone a llorar voy a sentir mucha culpa, o no voy a sentir culpa porque después se va a quedar mal y va a tener un mal día, o incluso miedo a, mirá si se enoja y no me habla más, después no me atiende más el teléfono mi madre, ¿no? Como anticiparnos a esas vulnerabilidades que tenemos por nuestra historia de aprendizaje. O sea, está bueno el ejemplo que dio Lau, donde nota, por ejemplo, que puede aparecer la culpa o el miedo, porque suelen ser los principales obstáculos. Sí, o el temor a no agradar, a no caer bien, a que me rechacen. Si vemos que estamos flexibilizando los límites, que nos cuesta implementarlos, que a la hora de, en el ejemplo que estamos hablando con mamá, de cortar el teléfono nos cuesta, está bueno ver qué es lo que nos pasa, o sea, cuál es la emoción a la cual nosotros somos más vulnerables y por qué. ¿Cuál es nuestra historia de aprendizaje? ¿Qué nos pasa con sentir culpa o con sentir miedo? Y cómo queremos manejar esta emoción para poder establecer límites sabiendo que va a estar ahí. ¿Sí? O sea, yo puedo trabajar en terapia o en otros espacios, digamos, entender, por ejemplo, que algo, digamos, que no está mal, o sea, que no conlleva culpa en sí mismo el establecer un límite, o que el miedo por ahí puede ser irracional, que no necesariamente me van a dejar de querer, o puedo tener incluso evidencia de esto, de establecer algún límite y que la gente no me deje de querer por eso, pero igual la emoción sigue estando. Entonces está bueno empezar a anticiparnos en cómo vamos a lidiar con esa emoción que aparezca en ese momento para poder establecer este límite y lidiar de otra manera con la emoción que no sea cediendo y aflojando nuestro propio límite. Total. Por eso está bueno saber que se va a sentir un poco incómodo al principio, ¿no? Para saber que en el momento que lo realicemos lo vamos a sentir como, viste, como robotizado, como algo que estamos haciendo por primera vez, que estamos como haciéndolo lento, viste, concentrados. O sea, está bueno saber que uno lo va a sentir un poco incómodo, molestia, va a sentir un poco de culpa, va a sentir vergüenza. Pueden aparecer esas emociones, pero como decía Juan, anticiparnos, por un lado que eso va a suceder como para saber que no es que estamos haciendo algo mal, no es que estamos viendo límites, está mal porque me estoy sintiendo así, no, al contrario, me va a costar, va a generar esto, pero igualmente es lo más sano para el vínculo y para las relaciones. Y además anticiparnos, bueno, qué hacer luego de eso. Totalmente, o sea, es importante verlo como una habilidad que se aprende y que al principio es extraña porque no está dentro de nuestro repertorio de habilidades y de a poco vamos aprendiendo a hablar de esta manera. Si desde que somos chicos, por ejemplo, nos suelen hacer sentir que expresar nuestras emociones o opiniones está mal, que tenemos que escuchar siempre a otra figura de autoridad en nuestra familia, que no tenemos que tener autonomía o que cualquier intento de autonomía era castigado. Y tiene muchísimo sentido que después nos pase esto, de que tengamos miedo, que sintamos culpa. Sería extraño, de hecho, no sentir nada de esto. Así que, tiene todo el sentido del mundo, está bueno poder validarlos y poder permitirnos sentir esta incomodidad a medida que vamos trabajando asertividad. O sea, es más un trabajo conductual, es más empezar a cambiar las cosas que decimos y las cosas que hacemos, y el resto del trabajo suele ir acompañándonos, solemos ir habituando a medida que lo vamos practicando. Total. Por eso, además, la idea de este video es que podamos tener como un poco la idea de cómo es comunicarnos de manera asertiva, a diferencia de otros estilos de comunicación, que es algo que se puede aprender, eso es lo más importante, que lo podemos aprender, si nos dificulta, podemos incorporar habilidades para poder realizarlo, que es algo con que no nacemos, o sea, vamos aprendiendo en la vida, así que está bien también saber, quizás a mí me está costando en este ámbito, lo voy a trabajar, y por sobre todo que genera incomodidad en nosotros y en el resto, ¿no? En las demás personas donde pongamos límites, pero siempre saber que comunicarnos de manera asertiva, comunicar lo que necesitamos, lo que pensamos, lo que sentimos, es la mejor fórmula para poder que los vínculos se mantengan en el tiempo de una manera saludable. Claro, la asertividad, por ejemplo, aumenta la probabilidad de que consigamos lo que queremos y que cuidemos la relación también. O sea, por ejemplo, no es al revés, que si soy pasivo la relación va mejor que si soy asertivo. Por lo general no es así. Puede seguir la relación, pero con el detenimiento de no estar a disfrute nosotros, ¿no? No estar con nuestras necesidades o derechos o lo que pensamos a flor de piel, sino como ocultándolo para mantener una relación. Sí, y aparte, y encima esta creencia puede ser errónea también, porque es como si no ocultáramos las cosas, por ahí no se mantendría la relación. También. La realidad es que muchas relaciones funcionan mucho mejor con personas asertivas que pueden comunicar de manera clara lo que quieren. Pues es como en algún sentido darle el mapa a la otra persona de qué puedes hacer para que la pase bien y así vos la pasás bien, ¿sí? Total, y algo importante saber es que también si uno cuando pone límites y es claro con lo que necesita, con lo que quiere, con lo que piensa, se llega a romper un vínculo, también tener en cuenta esto, digo, ¿no? Saber como, bueno, no es que estuvo mal poner límites, digo, esa relación quizás se basaba en base a no haber puesto límites nunca. Tal cual, y ese no es un tipo de relación que por ahí querramos mantener nuestra vida a largo plazo, ¿sí? Entonces, esto fue un video explicando un poco sobre, por ejemplo, cómo establecer límites, pero el tema de comunicación
Es extremadamente Sí. amplio y este surgió en base a algo que nos habían preguntado a través de nuestras redes, así que la tienen en nuestras redes en descripción. Así que si hay otros temas que les interesa, por ejemplo, con respecto a comunicación, cómo cuidar la pareja, cómo decir, cómo hacer un pedido, cómo decir que no, nos pueden dejar saber en los comentarios y si no también, bueno, seguramente estaremos haciendo algún otro contenido sobre otros temas que nos están pidiendo mucho a través de redes. Sí, así que nada, bueno, muchas gracias por escucharlos, nos vemos en comentarios y nos vemos la próxima.